Gracias por estar esta mañana a continuar aquí en La Cosa Como Es. Recibimos al portavoz de la presidencia, Roberto Rodríguez Martínez. Muy buenos días. Buenos días, Edith. Siempre es un placer conversar contigo. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Un día después del discurso del presidente de la República, que por supuesto genera variadas opiniones. Es natural que genere variadas opiniones, pero desde mi punto de vista ahí están los resultados. Unos resultados que son tangibles y que nos permiten afirmar a nosotros, en primer lugar, que hemos sido fieles a nuestro programa de gobierno. Se puede contrastar lo que fue nuestra oferta y, digamos, nuestro compromiso luego de haber sido votado con el pueblo dominicano. Las ejecutorias se corresponden a lo que nosotros prometimos y nos comprometimos en nuestro programa de gobierno. Nosotros podemos decir sin dudas de que nuestro país, la sociedad dominicana, vive hoy mejores momentos que aquellos que nosotros encontramos en el año 2012, que hemos logrado mayores niveles de bienestar de nuestro pueblo e igualmente podemos decir que hemos democratizado la sociedad dominicana, gracias a las políticas públicas que hemos venido aplicando. Y te puedo mencionar en el caso del crédito. Prometimos la democratización del crédito y lo estamos logrando. Hemos alcanzado a la fecha, en estos 6 años, cerca de 180.000 millones de pesos que han ido a reforzar, a apoyar el esfuerzo emprendedor de micro, pequeños y medianos empresarios. Y eso realmente a nosotros nos llena de satisfacción. Lo mismo podemos decir con la educación. El hecho de que 1.600.000 niños estén en jornada escolar extendida, pues también es una democratización de la educación en la República Dominicana, porque estamos eliminando con estas políticas las razones por las que muchos niños pues abandonaban la escuela, con el efecto colateral de que le ofrece seguridad a sus padres o a sus madres, y eso va en beneficio, ¿verdad?, también del desarrollo de la madre o del padre. Y te podría mencionar otros más, en la salud por igual. Bueno, sí, como fue por sectores, quizás hacer algunas preguntas o precisiones que le puedan interesar a la gente, y además de que tenemos otros temas. Pero el tema del aumento salarial, una pregunta que se ha formulado es de dónde se sacaría ese dinero para ejecutarlo de inmediato, si sería de inmediato, si está en el presupuesto, si ya fueron identificadas las fuentes para que eso sea posible. Ya fueron identificadas y a partir del 1 de abril se van a aplicar. ¿Y desde cómo lo hará el gobierno? ¿No estaba en el presupuesto? Sí, porque usted sabe que un presupuesto es eso, un presupuesto. Dependiendo de los ingresos, de la proyección de ingresos, de los ajustes que usted pueda hacer en el mismo presupuesto, y evidentemente nosotros, y en este caso el presidente de la República, no iba a comprometer su palabra cuando ya no hubiesen los fondos previstos para hacerlo. Es decir, que identificado la fuente, identificado de dónde pueden provenir estos fondos para aumentar los salarios, pues ahí fue que se pudo anunciar. De modo que usted puede tener la plena seguridad, y el pueblo dominicano, de que hubo un análisis, un estudio previo de determinar cuál es el monto que eso va a implicar para el gasto público para poder garantizarlo. Para nosotros es fundamental nosotros poder proseguir, Edith, porque hemos sido consistentes como gobierno. Maestros en activo, maestros pensionados. Recuerda que elevamos el mínimo de la pensión de los maestros pensionados, maestros y maestras, a 15.000 pesos mensuales. Pero también a los maestros, un 97% ha habido de aumento entre el 12 y hoy día al salario de maestros y maestras. Pero lo mismo hicimos con médicos, enfermeras, bionalistas. Es decir, ha sido una política nuestra, pero además la política de democratización del crédito, al impactar a los micro, pequeños y medianos empresarios, pues también ha significado un aumento de su capacidad de demanda, de la demanda interna y de los ingresos de las familias que deciden desarrollar negocios. Nuestra política educativa, que significa la jornada escolar extendida, pues significa un ahorro, tiene como consecuencia un ahorro, pero digámoslo en mejores términos, porque muchas de estas familias no realmente ahorran, sino hay una transferencia real de renta, porque muchas de las familias no tienen para dar el desayuno, el almuerzo y la merienda, tal como nosotros lo damos a la escuela. Significa realmente una transferencia de renta hacia esas familias equivalentes, hemos calculado nosotros, cercano a los 70.000 pesos. Pero con la política de estancias infantiles, pues también por cada niño
de acuerdo a nuestros cálculos, nosotros estamos haciendo una transferencia de renta equivalente a 8.500 pesos. Es decir, ha habido una clara intención desde el principio de nuestro gobierno de elevar la capacidad de demanda del pueblo dominicano. ¿Y esto por qué? Porque nosotros entendemos que los empresarios, por más esfuerzos que hagan de producir, si no tienen quien les compre las mercancías o los servicios que ellos están vendiendo, pues entonces no tiene sentido. O sea, no va a dar resultado el esfuerzo emprendedor que puedan tener nuestros empresarios. Entonces, nosotros nos hemos focalizado, nos hemos empeñado en elevar la capacidad adquisitiva del pueblo dominicano. De modo que esto del aumento salarial en la administración pública, que toca los segmentos más bajos de la administración pública, pues va en consonancia con lo que ha sido nuestra política desde el inicio. El tema de la reelección es un tema permanente. Vi que algunos dirigentes de la oposición y ciertas personas calificaron este discurso como de reeleccionista. Y pasaron algunas cosas. Yo quiero pedir un video, porque eso fue fuera de la Asamblea Nacional, que es el video relativo a la reelección de gente que pedía la reelección del presidente. Quisiéramos que habláramos un poquito sobre eso. Sí, cómo no. Esto ocurría y bueno, desde antes de que pasara se había manifestado, hay quienes denunciaban, no había evidencias de que había un movimiento auspiciado desde el Estado Dominicano, desde el gobierno, para llevar personas allí, para llevar guaguas, para alentar la idea de la reelección. Entonces quisiera hacer todas las preguntas de una vez. Ese movimiento que se originó ahí, obviamente también ya llegó marzo. El presidente le dijo... ¿Todavía? Sí, mañana. Le dijo a Yarna Tavares que iba a decir que su postura, o sea, ha dejado esto en cierto modo incierto. Yo he visto que usted ha tenido unas declaraciones mucho más cerradas, no estamos en eso, pero el presidente dejaba quizás abierta esa brecha, esa posibilidad. ¿Qué pasa con el tema de la reelección? Mire, lo primero es que ahí la gente dice, Danilo es el que conozco. ¿Por qué votar por otro? Déjeme abundar un poquito sobre eso. Si cuando usted habla con la gente pues entiende que quien ha dado resultados, quien le ha provisto de alegrías concretas, materiales, pues debe continuar la persona. ¿Por qué? Porque usted sabe que no todo el mundo tiene el mismo nivel de elaboración y de entendimiento de la realidad o de interpretarla. Para usted hablarle de políticas públicas, de continuidad de políticas públicas, la gente lo personifica, es algo, digamos, espontáneo en la gente. Entonces, fíjese cómo la gente lo maneja, es decir, ¿por qué votar por otro? Porque a este es que lo conozco. Es decir, hay una práctica de nuestro gobierno que ha satisfecho a mucha gente, es decir, tanto por la política educativa, por la política de crédito que yo le mencionaba, por la política de vivienda, y entonces esta gente pues lo que entiende es que esto debe continuar, y lo ven en Danilo Medina. Pero él no ha fijado una posición, no es que él ha dicho que va a plantear que se va a reelegir o no se va a reelegir, él ha dicho que va a fijar su posición en marzo, pero fíjese que también en la entrevista él decía, o cuando el partido se reúna para conocer de ese tema. Es decir que puede ser en marzo, pero podría ser en abril. Pero podría ser una posibilidad, tomando en cuenta que la Constitución se lo objeta, habría que reformar la Constitución. Yo no lo sé, o sea, yo adentrarme a estudiar las posibilidades que tiene el presidente sería una osadía de mi parte. Yo prefiero esperar que él fije la posición, la fijará a lo interno de su partido, en el comité político o fuera de eso, no lo sé cómo lo va a hacer, y ocuparme de lo que es la labor de gobierno, porque a fin de cuentas, ¿para qué nos eligió la gente?
para entretenernos en este debate, a nosotros como gobierno, que la oposición o alguien se quiera entretener en esto, cada cual tiene la libertad, pero nosotros como gobierno, que tenemos un poder delegado por la elección del presidente, pues lo que tenemos que ocuparnos de la cotidianidad, de hacer nuestro trabajo por el que se nos paga, para darle un servicio a la población. Y yo lo que recomiendo es que tengamos la paciencia, ¿verdad?, de seguir viviendo nuestra cotidianidad y de esperar, sea en marzo, sea en abril, sea en mayo, que el PLD se reúna para este propósito o cualquier otro propósito colindante, y entonces ver qué va a pasar. Algunos han identificado, dicen, bueno, que hay funcionarios del gobierno trabajando en esa causa. ¿Usted lo ve de ese modo? Yo no lo conozco. Yo no he visto ningún funcionario que esté trabajando a favor o en contra. Yo lo que conozco a los compañeros con los que me relaciono, que están trabajando 24/7, y te lo digo de verdad, 24/7 por cumplir las obligaciones que le ha asignado el presidente de la República. Yo te confieso a ti, le confieso al público que nos ve, tenemos un presidente que es sumamente exigente, es decir, a partir del programa de gobierno, las tareas que se le asignan a cada cual, el presidente siempre está encima de su cartón, Edith. Y no hay un funcionario que pueda distraerse haciendo cualquier tontería. O sea que cuando el señor Peralta, por ejemplo, habla de eso... No, pero José Ramón no ha hablado de la reelección. Hay que ser justo con José Ramón. ¿Qué dice José Ramón? Que el presidente goza de una tremenda popularidad como resultado de la obra de gobierno. José Ramón lo que ha dicho, y yo creo que tiene la razón, de que como resultado de nuestra obra de gobierno, la principal fuerza política ahora mismo es el danilismo, es decir, todo lo que se deriva de la obra de gobierno del presidente Danilo Medina. Y eso es verdad, lo dicen las encuestas. Pero de ahí a sacar interpretaciones ulteriores, ya eso es un asunto que la oposición se entretiene. Y déjame decirte algo. El gran problema de la oposición en la República Dominicana es que no tiene una real vocación de poder. No tiene una real vocación de poder. En primer lugar porque no está en contacto con la gente, y no conoce lo que son las conquistas. Esa gente que estaba con el Plátano Power ahí, ¿lo viste? Y que decía, a este que conozco y por este que quisiera votar, algo así que decía, ¿no? Sí. ¿Por qué votar por otro? Sí, o sea, ¿cómo tú puedes negar, por ejemplo, como fue el primer intento que hizo la oposición, de la virtud y la trascendencia de las visitas sorpresa? Un intento fallido, torpe políticamente, porque ante una comunidad campesina como esta, que había sido ignorada por mucho tiempo, que era víctima de los usureros, que le prestaban altas tasas de interés, llega una política pública, llega un programa que democratiza el crédito y que les permite a ellos relanzar o lanzar sus proyectos productivos. ¿Cómo usted lo puede impugnar? Si hubiese una oposición inteligente en nuestro país, con real vocación de poder, pues reconocería los méritos de la política y los logros de las políticas públicas de nuestro gobierno y planteara mejoras, adendas para optimizar eso que entiende que pudiera ser insatisfactorio, pero no negarlo, porque tú sabes cuál es el resultado, Edith, de que colocan a nuestro gobierno y al presidente Danilo Medina como el horizonte político de la República Dominicana. Al colocarlo como horizonte político, es decir, como un tope, entonces quedan atrapados de su propia lógica, ¿verdad?, de negarlo todo, cuando la población les agradecería a los señores opositores que planteara fórmulas, maneras de hacer mejor las cosas que nosotros estamos haciendo y que estamos presentando resultados tangibles, porque lo que no se puede negar es que hemos tenido resultados tangibles, muy concretos y muy positivos para la población dominicana. Usted decía hace un momento, el danilismo es, digamos, en este momento y demostrado por las encuestas, la opción número 1. Sería es la principal fuerza política en el danilismo. Así es. Y eso significa incluso que el PLD no ganaría con cualquier candidato, ganaría con Danilo Medina. Yo no lo sé que sea Danilo Medina, yo no estoy diciendo una cosa con otra, hay que esperar a ver qué él diga. Lo que quiero decir es que las personas que militan dentro de la corriente política que simpatiza con el presidente de la República, tienen toda la fuerza al interno del Partido de la Liberación Dominicana
y en la sociedad dominicana, como resultado de nuestra obra de gobierno, porque la gente lo traslada, dice, yo estoy contento con la jornada escolar extendida, estoy contento con lo que está ocurriendo con la afiliación al seguro familiar de salud, estoy contento de que hayan construido el teleférico, con la barquita, con lo que se va a hacer en Domingo Sabio, con lo que se hizo en Boca de Cachón, y todo eso lo trasladan políticamente a una fuerza política que se identifica con su líder, que es el danilismo, pero que es el PLDismo. Entonces, la fuerte simpatía que conserva el PLD en la sociedad dominicana, superior a un 50%, estamos hablando de 53, 54, 55%, eso fluctúa del PLD, y de una oposición que va entre 18 y 21%. Entonces, la gente lo identifica por una obra de gobierno. A eso es que me refiero nada más. No estoy diciendo de que, no estoy queriendo hacer pronósticos electorales, estoy hablando del día de hoy. Bueno, mire, vamos a hacer una pausa, vamos a regresar de una vez. Con usted también tenemos que hablar de otros temas. Tenemos el tema de Venezuela, la rueda de prensa que hicieron el otro día, que después salía una admisión por parte del canciller. Creo que sería bueno hablar de esto y otros temas, por supuesto, que la gente va planteando. Perfecto. Hacemos el cambio y regresamos con el portavoz de la presidencia. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Por instrucciones del presidente de la República, Danilo Medina, y en compañía del ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, y del ministro de Defensa, Teniente General Paulino Sem, quisiera compartir con ustedes esta declaración del gobierno de la República Dominicana, que dice así: con respecto a las declaraciones vertidas a través de su cuenta Twitter por el canciller de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza, y posteriormente difundidas por medios de comunicación, el gobierno de la República Dominicana informa lo siguiente. En primer lugar, que es falso que el gobierno de Nicolás Maduro se haya puesto en contacto con nuestro país por ninguna vía, ni para alertarnos sobre ninguna situación, ni con ningún otro motivo. Esto ocurría la semana pasada. Usted encabezaba esta rueda de prensa, evidentemente, y daba las declaraciones de que el gobierno de Venezuela no se había puesto en contacto por ninguna vía. Hay varios aspectos que me gustaría aclarar quizás con usted en el día de hoy en este programa. Posteriormente conocimos la información de que el canciller venezolano difundía, utilizando incluso el tuit de la presidencia de República Dominicana, decía: nuestra vicepresidenta se puso en contacto con el canciller de República Dominicana, y de eso tenemos pruebas. Y posteriormente el señor Miguel Vargas Maldonado, que es canciller de la República, admite que habló con la vicepresidenta de Venezuela a través de WhatsApp. Y obviamente en el comunicado de ustedes, cuando usted lo lee, dice: no se ha puesto en contacto por ninguna vía. Porque hay gente que dice, bueno, WhatsApp no es formal, pero dice por ninguna vía. ¿Qué pasó? No se había conversado con el canciller no había comunicado que se había puesto en contacto con la vicepresidenta. Hubo en ese sentido como que no quedó claro. En primer lugar, quiero hacer una observación sobre el tuit del periódico Hoy. Canciller admite. Evidentemente todo medio de comunicación tiene licencia para utilizar el término que considera apropiado, pero me parece que la palabra admitir en este caso no recoge la esencia de lo que fue la aclaración que hizo nuestro ministro de Relaciones Exteriores. ¿Qué dijo nuestro ministro de Relaciones Exteriores en relación a este caso? Que ya ese señalamiento que había hecho ya Bruno Rodríguez, ministro de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, esto consistía en una reiteración, porque recuerde usted que el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba señalaba que el territorio dominicano y de otras islas podría ser utilizado para una intervención en Venezuela. Nosotros, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, nos apresuramos a desmentir ese asunto. Posteriormente, el director nacional de investigaciones, Sigfrido Pared, explicó que unos ejercicios habituales que tienen programados desde hace mucho tiempo nuestras Fuerzas Armadas en colaboración con el gobierno de los Estados Unidos habían ocurrido en la base de las calderas, pero que forma parte de una programación totalmente. Entonces,
informaron y explicaron lo que había sucedido. Cuando nosotros, con esto quiero decir que las informaciones fueron absolutamente falsas, es decir, o sea, sí se produjeron unos ejercicios, pero eran ejercicios que estaban programados. Programados que habían militares lo que procuran es fortalecer la colaboración entre la República Dominicana y el gobierno de los Estados Unidos, que compartimos una agenda común en la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo, etcétera, etcétera. Y fortalecimiento de las capacidades de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana. Habían unidades norteamericanas, pero de manera rutinaria, digamos. Sí, parte del acuerdo que tienen gobiernos, es decir, los gobiernos llegan a acuerdos y dependiendo de esos acuerdos hay una programación, y que eso formaba parte de esa programación, que no, la República Dominicana lo negó al ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, y como digo, luego el director del DNI explicó que esos ejercicios pudieron haber confundido, es decir, que las fuentes de información, por eso nosotros decimos, si las fuentes de inteligencia del gobierno del señor Arreaza identificaron este hecho como un anuncio o como un preparativo, pues sus servicios de inteligencia le habrán informado mal, porque tal cosa no ocurrió, ¿sí? Era un ejercicio de acuerdo a fortalecer nuestras capacidades. Lo otro es que la República Dominicana, queríamos dejar claro, bien establecido, no quiere verse involucrada más allá de lo que fue nuestra participación en el diálogo que la República Dominicana sirvió de anfitrión, y que nuestro presidente, con una excesiva generosidad, pues no solo ofreció nuestro territorio, sino su tiempo como jefe de Estado y de Gobierno, procurando un entendimiento entre las fuerzas políticas que participan en Venezuela. ¿Qué quiero decir con esto? De que tan pronto la República Dominicana dejó de ser anfitrión, pues República Dominicana se ha retirado de la mediación del conflicto venezolano. O de cualquier acción militar, Totalmente. ¿Le han pedido algún tipo de colaboración? Perdón, lo que quiero decir, nosotros no hemos salido de ese asunto. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos como país? Y hemos dicho que no nos involucren, no nos quieran involucrar en algo que nosotros no tenemos nada, ninguna participación, ni procuramos nada. ¿Qué necesita la República Dominicana? Poder disfrutar de la paz, de la tranquilidad necesaria para poderse seguir desarrollándose como se está desarrollando, líder en toda América en crecimiento económico, en reducción de desigualdad, etcétera, etcétera. Entonces, ese es básicamente el mensaje. ¿Qué es lo otro que aclaró el propio canciller? Que el contacto con la señora Delcy Rodríguez, que es vicepresidenta, ostenta el cargo en el gobierno de Maduro, fue un contacto puramente informal, a través de WhatsApp, que él aprovechó para reiterarle lo que le había dicho al ministro de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, ¿no? Que podían descartar cualquier cosa que les señalara o les habían informado en ese sentido. Entonces, los gobiernos tienen formas, tienen maneras formales de comunicarse las cosas, es decir, hay procedimientos. Cuando decimos que por ninguna vía se habían comunicado con el gobierno de la República Dominicana, nosotros estamos hablando desde la institucionalidad de la República Dominicana. Por ningún canal oficial, ni la presidencia, ni diplomático, se había informado a la República Dominicana. O sea, que la conversación con el canciller, lo que pasa es que, claro, eso tiene su... digamos, es una cuestión casi de lenguaje, pero él es el canciller. Cuando él está hablando con ella, está hablando en su condición de canciller. Aunque sea por supuesto que sí, pero nosotros lo que quisimos dejar claro que no formalmente, por lo que se llama desde el Estado Dominicano, a las autoridades que representa Nicolás Maduro, no había habido un contacto, y que cuando el canciller aclaró, lo que hizo fue por la misma vía. ¿El canciller estaba al tanto de esa rueda de prensa? ¿Sí sabía? Yo me imagino que sí, porque... Pero no le consta. ¿Perdón? No le consta. No lo sé porque no se lo he preguntado. Ya. No he podido hablar. Pero porque bueno, estaba el ministro de Defensa y estaba el señor Montalvo. Sí, lo que pasa es que él en ese momento estaba en Israel, en una visita oficial. Me imagino que él habrá sabido de la rueda de prensa y al tanto de todo, porque nosotros tenemos canales habituales dentro del gobierno. Pero yo no tengo constancia de ni una cosa ni de la otra. Pero el gobierno dominicano tenía que hacer, con la responsabilidad como lo hizo, de fijar su posición para nuestro pueblo, para nuestra gente
y también para el mundo, en el sentido de que la República Dominicana no está involucrada en esos asuntos. En ninguna acción militar. En absoluto. Y nosotros, como digo, nuestro presidente fue excesivamente generoso hacia el pueblo venezolano, en el sentido de ser anfitrión, pero además de invertir largas horas en procura de un entendimiento. Y nosotros hemos fijado una posición muy clara. La República Dominicana favorece el diálogo, el entendimiento y la celebración de unas elecciones que permitan superar las diferencias y hasta ahí, punto y aparte. República Dominicana reconoció como parte de un conjunto de naciones al gobierno, dice, de Guaidó. Sí. Que se autoproclama presidente y Guaidó dice es el presidente. ¿Cuál es la situación, digamos, en términos formales entonces, de la Embajada de Venezuela en República Dominicana con su representante, el señor Uzcategui, que ayer se presentó a la Asamblea Nacional y que posteriormente abandonó antes de concluir el acto? ¿Cuál es la realidad en términos formales de esta delegación? El canciller, nuestro ministro de Relaciones Exteriores se refirió sobre eso, creo que fue antes de ayer, porque le hicieron una pregunta muy similar. Y decía que, de acuerdo a los protocolos diplomáticos, se estaba trabajando y que había que esperar a ver qué indicaba en cada momento, porque hay sus tiempos. Mire usted, y le cuento lo que pasó en Costa Rica. En Costa Rica, Guaidó designó una representante de su gobierno y que por lo tanto tenía que ocupar la embajada. Allí había un personal que respondía a la administración de Maduro y hubo una confrontación porque ella fue a ocupar este asunto sin observar, como ella misma confesó, sin observar los procedimientos que exige el gobierno de Costa Rica. El canciller, el ministro de Relaciones de Costa Rica, incluso hasta el presidente de Costa Rica, creo que se refirió. Tuvieron que revertir la decisión. Revertir porque se violentaron los procedimientos. Entonces, a mí me pareció muy juicioso lo que dijo nuestro ministro de Relaciones Exteriores, partiendo de lo que ya pasó con Costa Rica, que deben seguirse los protocolos. No olvidemos que si hay algo muy bien reglamentado, muy bien normado en el Estado de cualquier país, son los procedimientos diplomáticos, los protocolos que se siguen. De modo que habrá que ver cuáles son, qué es lo que indican los protocolos diplomáticos en este caso. Usted, bueno, estamos casi terminando esta entrevista. Se va rápido el tiempo, yo ya le comentaba, pero bueno, hay algunos temas que quiero plantearle. Yo tengo una comunicación, que es una comunicación interna del FEDA, el FEDA del Fondo Agropecuario. Esa comunicación... Fondo especializado para el desarrollo agropecuario. No lo había dado a conocer antes, esta es nueva, esta comunicación, o sea, no se conoce, aunque tiene ya varios días. ¿De qué fecha? Le voy a decir ahora mismo la fecha. Sí, esta comunicación es del día 20 de febrero del año 2019 y está firmada por el ingeniero José Casimiro Ramos. Sí, ¿qué dice? Mediante esta comunicación dice a todos los empleados, circular, es una circular, sí, mediante la cual se les dice, instruyo a todo el personal a participar del acto de inauguración de la planta de lácteos de la cooperativa de ganaderos de Atomayor, financiada por esta institución como parte del programa sí, a través de las visitas sorpresa para el desarrollo de este sector de la agropecuaria nacional. Sí. Este evento se efectuará con la presencia de nuestro señor presidente de la República el domingo 24 del mes en curso a las 9:30 de la mañana en el recinto de la planta de lácteos en Atillo, provincia de Atomayor del Rey. El tipo de vestimenta casual, la hora de llegada es a más tardar a las 7 de la mañana. Sí. El motivo por el que yo recibí esto, porque obviamente esto circuló entre el personal, era una circular para el personal interno, es que eso se le puso como una obligación. Aunque cuando uno lee, no se aprecia sino, pero se le instruye. Quiero saber si ahora en este tipo de actos, empleados públicos de determinadas instituciones deben acatar decisiones de esta naturaleza, si se le instruye decisiones de esta naturaleza, y obviamente hacer la salvedad de que este señor, tengo entendido, ya no está al frente de la institución. No, justo el otro día fue removido de su cargo. Así es. Bueno, lo primero que hay que destacar, que esa obra, esa planta de lácteos que va a procesar leche, frutas y néctares, forma parte de un proyecto muy amplio de construcción de plantas procesadoras de leche
en todo el territorio nacional y que contabilizan, suman unas 8 plantas y podrían llegar hasta 9 plantas. ¿Por qué? Porque la pequeña ganadería, la microganadería es muy fuerte, muy extendida en nuestro país y ellos se encuentran desprovistos de mecanismos para defenderse de las inclemencias del mercado. Entonces tienen que vender la leche a bajo precio, no pierden mercado porque no tienen manera de controlar la calidad, etcétera, etcétera. Entonces, que el diagnóstico que hicimos es que si los ayudamos con estas plantas, pues ellos pudieran estar tener un poder para poder entonces mejorar su situación. Y lo hacemos a través de cooperativas y de asociaciones, no proyectos individuales, ¿no? Como para buscar el impacto en determinada zona. Esta planta es el resultado de una visita sorpresa. El presidente en una visita sorpresa acordó con esta asociación o cooperativa de que facilitaría el crédito. Fueron unos 147 millones de pesos que se le facilitaron vía el FEDA a esa asociación para la construcción de esa planta, ¿no? Entonces, es una actividad del FEDA. ¿Qué digo yo? Muchas veces usted lo ve y no se siente entusiasmado, pero si mi institución tiene un proyecto, es natural que los empleados de esa institución pues celebre esa actividad como un logro de la institución. No creo que una institución, sus empleados puedan ser indiferentes ante el logro de la institución a la que pertenece. Hay un sentido de patria chica cuando usted labora en una institución, porque a usted no le han puesto una pistola para laborar en una institución pública, usted lo hace voluntario. ¿Usted entiende que es parte de las obligaciones? No es parte de las obligaciones, es parte del sentimiento. Por eso, el sentido de pertenencia. Sí, el sentido de pertenencia. Yo lo digo lo mismo en la Dirección General de Comunicación. Pero usted que no cancelaría a nadie porque no vaya a eso. Por supuesto que no. Debería ser libre, ¿no? Por supuesto, claro, y no creo que hayan cancelado a nadie que no haya ido. Bueno, lo que pasa es que el tono era de obligación. No, lo que pasa es que la gente lo puede interpretar de muchas diferentes maneras, sentirse que está obligado. Yo se lo digo por ejemplo, mire, en el caso de la Dirección General de Comunicación, nosotros todos los días estamos produciendo videos, pequeñas historias, ¿no? Y nuestros compañeros de la factoría, pues producen 4, 5, 6, 7 videos. Y yo les digo a los compañeros productores, compañeros editores, camarógrafos, ¿y no te gustó el trabajo que hizo Chía? ¿No te gustó el trabajo que hizo Paola? Sí te gustó. ¿Y por qué no retuiteaste cuando ella lo colocó? Porque nosotros tenemos códigos entre nosotros. Por ejemplo, tú esta mañana anunciaste de que yo venía a esta entrevista. Cuando yo vi tu tweet, yo tenía 2 posibilidades. O darle RT a Grisanti, que lo había anunciado, o yo hacer mi propio tweet. ¿Qué dije yo? Yo tengo que tener un gesto con Edith, y yo voy a retuitear a Edith. Y te retuiteé. Entonces, de eso es que se trata en la administración pública. Entonces, si alguien lo interpretó de esa manera, no creo que haya sido la intención, pero yo creo que uno tiene que sentirse orgulloso de lo que hace su propia institución. Tenemos que irnos, pero sí, en 2 minutos, quizás un minuto. Un minuto porque la gente, usted sabe que estamos en vivo por el canal de YouTube y la gente pregunta. Sí. Un tema que he visto que machacan mucho y lo han preguntado en redes sociales, el presidente no se refirió específicamente al tema de la corrupción. Sí. ¿Usted qué piensa de eso? Mire, un líder político escoge los temas que él entiende que puedan estructurar su mensaje en procura de un sentimiento emotivo y racional en su público. Entonces, un presidente de la República, pues, evidentemente, con todos los elementos que tiene en una rendición de cuentas, toma lo que él entiende que puedan ser provechosos para el mensaje que va a dar. Si algunos echaron eso de menos, bueno, pues usted lo plantea, la oposición lo plantea, dejó de hablar de tal cosa. Muchas veces dicen, no llenó las expectativas, que es el lugar común siempre de quienes adversan al gobierno de turno que rinde cuenta. Pues, plantéelo usted. Nosotros entendemos que nosotros hemos hecho más que ningún gobierno en todo el tema de la transparencia y de la corrupción en la República Dominicana. Si alguien se siente insatisfecho, pues plantea, mire, yo lo eché de menos, ven, muy bien, yo eché de menos este tema y me hubiera gustado que usted hablara de eso. Bueno, pues muy bien, digamos, recibo su queja, recibo su reclamo.
Pero está en la plena libertad del presidente y en potestad de escoger los temas que él entienda pedagógicamente, porque un discurso tiene una vocación pedagógica. No olvidemos que la política es pedagogía, de entender los temas para lograr un propósito de movilización, de entendimiento de la población. Bueno, usted no ha dado a la controversia y a discutir en Twitter y demás. Ya superado el tiempo, pasado el tiempo, y fuera de la administración pública, Franklin Almeida, que tuvo con ustedes, digamos, ese debate público, en la cual incluso el cargo que él ocupaba quedaba de algún modo descalificado, porque es un cargo que no trabajaba según sus propios términos. ¿Qué siente usted hoy? ¿Siente que lo manejó correctamente? ¿Cómo ha evolucionado? Y ese cargo recuperó, digamos, que la dignidad del trabajo, porque nombraron a otra persona en ese cargo. Sí, bueno, cuando yo le respondí a Franklin Almeida, me vi en la obligación de hacerlo por dignidad, porque usted no puede injuriar a un servidor público que trabaja como yo trabajo y que renunció cuando entendió que había una diferencia con el gobierno y asumió la suerte que le tocaba. Es decir, cuando tuve diferencias con Leonel y Danilo lanzó su proyecto político, yo simplemente renuncié. Estaba esperando que él lo hiciera para renunciar y no me importó el chequecito. Entonces, usted decir que yo digo, opino o algo por un cheque es desconocer mi trayectoria y además es una injuria. Entonces yo me vi obligado a hacerlo, pero yo no le guardo ningún rencor. Ni me alegro, ni tampoco me apeno de su destitución. Sencillamente es una potestad del presidente de la República prescindir de un funcionario público y yo, como portavoz del gobierno, pues me limito a publicarlo, sin ningún sentimiento de alegría o de pena en absoluto. Es decir, el presidente acaba de nombrar a fulano de tal y a destituir al otro, yo lo informo y tengo que ser muy neutro en esto, ¿no? En ese sentido. Yo espero que Roberto Salcedo tenga éxito en sus funciones. Y que, bueno, y que lo utilice de modo diferente, diría yo, sí, a la luz de su... A eso me refiero. Sí, el éxito que porque usted decía que ahí no se hacía nada. A eso me refiero. Bueno, muchísimas gracias por haber estado esta mañana. Muchísimas gracias, gracias a ti. A Roberto Rodríguez Marchena, portavoz de la Presidencia.